y yo ahora ya tenía una fe propia. No era algo que había escuchado, que me habían contado, y en ese momento de incertidumbre yo tenía que mantener una postura firme ante los demás. Los médicos y las enfermeras me contaban de casos como el mío, que las personas habían fallecido. ¿Qué tal, amigos? Qué gran placer para mí de nuevo estar con ustedes. Esta vez tengo un programa muy especial, pero muy especial. He pedido al Señor que traiga enseñanza, que traiga consuelo, que traiga bendición a todos aquellos que van a estar con nosotros en este nuevo podcast. Lo primero que quiero hacer es hablar un poquito acerca de la enfermedad, porque el tema que vamos a abordar hoy es el tema de la enfermedad y de la salud. Y hay que ir a la Biblia cuando uno pasa por una enfermedad o cuando ve a tantas personas enfermas. Siempre a veces la gente se pregunta, ¿por qué la enfermedad? ¿Cuál es el origen de la enfermedad? ¿Por qué las personas se enferman? Y haciendo una revisión de la palabra de Dios, podemos encontrar que hay diferentes motivos por los cuales una persona se puede enfermar. Según la Biblia, el primer motivo de la enfermedad es que puede venir como castigo. La Biblia dice que hay un incidente en el libro de Números cuando dice que Aarón y María se opusieron a Moisés por la mujer cusita que había tenido, que había conseguido, y ellos dijeron, bueno, Dios no puede hablar solo por él, también por nosotros, pero ellos estaban enojados por la mujer de Moisés. Entonces dice la palabra que vino una enfermedad que se llamaba lepra, o se llama lepra. Ellos fueron afectados por la lepra. Se puede decir que esta es como una enfermedad que viene como consecuencia del castigo, de un castigo de Dios, porque Dios les puso la lepra y luego Él también se las quitó en ese mismo tiempo. La enfermedad en ese caso vino como un castigo. Más adelante en Deuteronomio vemos que la enfermedad vino como consecuencia de la maldición. Dios empezó a decir en Deuteronomio 28 que iban a haber un montón de bendiciones para el pueblo de todo sentido, de todo aspecto. Pero luego, al final, ya en el versículo 22, si ellos no obedecían al Señor, entonces dice que Jehová les iba a herir con tisis, con fiebre, con inflamación de ardor, con sequía, con calamidad repentina, etcétera, etcétera. Es decir, que en este caso la enfermedad era una consecuencia de una maldición. Eso fue lo que pasó en Deuteronomio. Más adelante en el libro, por supuesto, aunque Job es el primer libro de la Biblia, encontramos que dice la palabra que Satanás vino y puso una sarna maligna. Hay todo un contexto que no tengo el momento para explicarlo, pero Satanás vino y Dios le permitió a Satanás que le pusiera una sarna maligna a Job. Y Job enfermó inmensamente. Dice que su cuerpo supuraba porque tenía llagas y se rascaba con tiestos. Era una situación muy difícil, pero se puede ver aquí que era una enfermedad que Dios permitió y era una prueba. Pero Satanás dijo, tocalo, vamos a ver si no te maldice. Y la Biblia cuenta que Job se mantuvo fiel en medio de la enfermedad. Luego, el apóstol Pablo vivió una experiencia de enfermedad también. Y dice la palabra que él oró por su enfermedad. Y dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios que él había orado 4 veces por esa enfermedad. Y Dios no lo había sanado. Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Se puede ver esta enfermedad como una especie de freno, en el sentido de que a veces la enfermedad lo mantiene a uno con los pies en la tierra
porque él explica que para que sus revelaciones no se elevaran demasiadamente, entonces Dios le permitió un aguijón, una enfermedad que lo iba a detener, que lo iba a frenar. La Biblia también habla que un hombre estaba ciego y los discípulos preguntaron, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Pecó su madre o su padre? Y dice la palabra que el Señor dijo, ni pecó su madre ni su padre, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios, para testimonio. Y en ese caso la enfermedad fue para la gloria de Dios. Y yo creo que hay un elemento más, que es el problema de la enfermedad natural o la enfermedad como consecuencia del pecado. Porque nosotros, desde que pecamos, el ser humano va a morir. Y si va a morir, primero tiene que enfermar. Entonces el ser humano enferma. Todos enfermamos. Y esta enfermedad puede ser porque hay descuido, poca comida o mucha comida, porque hay bulimia, porque hay trabajo excesivo y muchas otras cosas. Puede ser por el entorno, por el ambiente, por la vejez y tantas cosas, por la contaminación que hay en el mundo. Así que hablamos de diferentes tipos de enfermedad. Pero a veces uno no le pone mucho cuidado a la enfermedad cuando ésta se da en otras personas, pero cuando se da en gente que está con nosotros, gente de la casa, gente de cerca de nosotros, la cosa cambia. Y hoy tengo el privilegio de presentarles a un hermano que ha pasado por una etapa muy difícil. Tengo conmigo acá a uno de nuestros pastores, a uno de nuestros líderes. El hermano Néstor Arévalo es una persona muy especial. Hoy está con nosotros. Él pues es uno de nuestros líderes. Es uno de los maestros del Colegio de Teología. Es maestro en la universidad, docente en la Universidad de El Salvador. Es ingeniero de profesión y tiene la bendición de tener muchos dones y muchos talentos que han sido utilizados 100% para la iglesia. Nuestra iglesia tiene de Néstor un concepto muy bueno, muy alto, muy especial. Pero Néstor estaba trabajando en medio de nosotros, desempeñando su trabajo acá en el colegio, en la iglesia, con todo su corazón y con una entrega como a él le ha caracterizado. Pero fue interesante o fue sorprendente, diría, que en el mes de septiembre del año pasado, una de esas mañanas, Néstor me dijo que se sentía mal y entonces necesitaba pasar consulta. Se fue al hospital y ha pasado 3 meses hospitalizado. Lo que pensamos que era una cita común se convirtió en una enfermedad que duró 3 meses ingresado en el hospital. Y hoy lo tenemos con nosotros y nos va a contar. Después de esos 3 meses salió del hospital y estuvo total 8 meses incapacitado. Néstor, qué gusto tenerte en este podcast. Y de verdad, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Contame cuál es tu experiencia en este momento al estar en este podcast. ¿Cómo te sentís? Bueno, muchas gracias por la invitación. También estoy agradecido con Dios por la oportunidad que tengo de estar aquí. Para mí estar aquí ahorita es un milagro. Y pues estoy muy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Me siento contento. También me siento emocionado de poder compartir mi testimonio, parte de mi testimonio, a través de este medio. Y pues vamos a ver qué nos dice Dios a partir de lo que me ha pasado. Excelente. Quizá una cosa muy importante aquí es que nuestros oyentes sepan que los pastores también nos enfermamos, que los cristianos
fieles también nos enfermamos. Y estoy pensando en vos, estoy pensando en vos, que la gente de Dios también se enferma y se puede morir y puede pasar situaciones difíciles por aquellos que piensan que no, ¿verdad? Que no nos puede pasar algo así. Así que en ese sentido yo quisiera preguntarte que nos ayudes, porque la gente quiere oír cómo fue la experiencia, quiere saber qué fue lo que pasó. A ver, contame, cuando fuiste al hospital a pasar consulta, todos pensábamos que en 1 hora, 2 horas regresarías y todo estaría bien. Pero ¿qué pasó? ¿Qué te diagnosticaron? ¿Qué te dijo el médico? ¿Cómo fue la cosa? Quizá el primer sorprendido también fui yo, porque en el momento me di cuenta de que la consulta de una vez me dejaron ingresado, ¿verdad? O sea, el mismo día. Y pues fue una situación bien impactante. Yo nunca había estado ingresado. Gracias a Dios he sido bastante sano en muchos aspectos, pero ese día me dijeron de que tenía las plaquetas demasiado bajas y necesitaba ingresarme porque no podía estar fuera del hospital, estaba en un peligro inminente de alguna hemorragia. Cuando las plaquetas bajan demasiado, ya no hay forma de detener la sangre en heridas o en contusiones, y entonces se complican los cuadros de salud. Entonces me dejaron ingresado para estarme observando y también para estar poniéndome tratamiento. A mí se me diagnosticó una púrpura trombocitopénica idiopática, se llama, que es una enfermedad, PTI para los amigos, que es una enfermedad crónica, no tiene un origen específico, pueden ser un montón de factores los que la desencadenen, y lo que hace es que mi cuerpo destruye las plaquetas, mi propio cuerpo destruye las plaquetas, las identifica como agentes nocivos para el cuerpo y entonces las destruye, ¿verdad? Que es lo mismo que hace con las bacterias y los virus. Entonces, eso hace de que el nivel de plaquetas baje, y cuando el nivel de plaquetas está bajo, uno puede andar con niveles de plaquetas bajos pero sin peligro, pero yo tenía unos niveles demasiado bajos. Para decirles, lo normal es tener 200,000 plaquetas, ¿verdad? Yo tenía 4,000 cuando fui a pasar consulta, entonces por eso me dejaron de una vez ingresado. Entonces de eso más o menos se trata mi enfermedad. Es el diagnóstico. Néstor, siempre hemos dicho que en tu proceso de enfermedad pasaron muchas cosas, pasaron muchos milagros, y uno de esos milagros es que pudiste estar 3 meses sin quizá llegar a un punto de depresión. Pero ¿cómo te sentiste cuando te dijeron va a quedar ingresado? ¿Cuál fue tu experiencia en ese momento? Fueron 2 experiencias. Una fue cuando me ingresaron acá en el hospital regional de acá. Fue una experiencia, yo la recuerdo como algo borroso, como si fue un mal sueño. Tengo los recuerdos así como un poco vagos, pero fue una experiencia bien impactante, ¿verdad? Y nunca había estado hospitalizado y me hospitalizaron, pero yo lo acepté porque pensaba de que iba a salir pronto, que me iban a hacer análisis, me iban a hacer estudios y me iban a dar medicamentos, y ya en un par de días me iba a ir para la casa. La situación fue que a la semana de estarme poniendo el primer tratamiento, me llevaron a San Salvador para evaluarme allá con los especialistas en hematología, y llegué allá y ya no llevaba 4,000 plaquetas, sino que llevaba 1,000. Entonces me dejaron ingresado allá en San Salvador. Ese quizás fue el más duro, porque yo iba con la esperanza de que el medicamento hubiera hecho efecto y que me dijeran váyase ya para Santa Ana y ya se puede ir para su casa. Pero ahí empezaba todavía el proceso de estar ingresado, y fue impactante porque uno siempre cuando va a un hospital, a una clínica, ve a las personas que están muy enfermas y las ve desde un punto de vista externo. Pero ya ser uno el protagonista ahí con un montón de agujas, de líquidos, o sea, eso es sumamente impactante, ya verlo en primera persona. Y eso pues al principio fue duro, fue difícil, pero poco a poco fui como entendiendo que tenía que estar ahí.
No podía estar fuera porque era demasiado peligroso. Ya te sentías en las manos de médicos, estabas en medio de muchas agujas y líquidos, como vos decís, pero ¿cómo fueron esos días en el hospital? Bueno, pasó una semana, una siguiente semana, otra semana, y llegamos a 3 meses. ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías en tu corazón? ¿Cómo eran los días en el hospital? ¿Qué hacías en la mañana? Contanos alguna experiencia con alguna persona, con algún médico, no sé, ¿cómo fue esa experiencia en el hospital? Una de las cosas que digamos, me marcó bastante fue el hecho de que al principio yo me resistía mucho. Yo decía, no quería estar ahí. O sea, nadie quiere estar en el hospital. Sobre todo teniendo incertezas de cuándo voy a salir, de qué se trata mi enfermedad, etc. Entonces, las primeras semanas quizás fueron bien difíciles porque yo me resistía incluso a comer. No quería comer porque yo decía, no, si ya me voy a ir de aquí, y yo ya me quería ir. Entonces fue bien difícil porque había una resistencia, y esa resistencia hacía que los días fueran más largos. Pero poco a poco, al empezar una rutina, comencé a adaptarme. Creo que esa es una de las ventajas del ser humano, que se adapta a las situaciones. Entonces comencé a adaptarme, comencé a tener las rutinas de a qué horas me despertaba, a qué horas me bañaba, a qué horas el desayuno, así durante todo el día. Y fui como aceptando el hecho de que estar ahí era donde tenía que estar en ese momento. Entonces, pero sí fue bien difícil. Es bien difícil estar en el hospital porque uno está lejos de su familia, uno está lejos de todo lo que hace regularmente, de lo que conoce, de la gente que quiere. Y pues la gente que uno conoce en el hospital, que no es por gusto propio, ¿verdad? Pero hay mucha gente que o sea, también impacta la vida de uno. Yo estaba en un cubículo con una persona siempre, pero de repente se iba esa persona, venía otra, se iba, venía otra. O sea, les daban el alta, ¿verdad? Y yo era el único que me quedaba ahí. Y eso también era bien difícil. Yo trataba de hablar con las personas, algunos los aconsejé, con algunos oré con ellos, con las familias. Entonces también vi morir a muchas personas que estaban frente a mí, que de repente llegaban los doctores, se hacía una bulla y de repente decían ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y yo veía todo el proceso, o sea. Y esa experiencia de ver tanto enfermo, tanto caso crítico y personas que murieron, y la incertidumbre que vos tenías, ¿cómo la sentías? ¿Cómo la enfrentabas? Sí, era complicado porque al principio sentía que podía ser uno de esos, ¿verdad? La primera persona que vi morir fue quizá la más impactante, ¿verdad? Pero como le digo, uno como que se va acostumbrando y de repente siempre hay una impresión, pero ya no es tanto como la primera. Pero en algún momento pensé yo que podría ser yo porque se oían, o sea, los médicos y las enfermeras me contaban de casos como el mío, que las personas habían fallecido. Entonces, uno, quieras o no, a pesar de todo lo que uno conoce, de la fe que ha tenido durante mucho tiempo, a pesar de todo el estudio que uno ha tenido, teológico, bíblico, etc., siempre hay temor. Siempre hay temor, y eso es parte del ser humano. La muerte es algo desconocido y algo no natural, algo que vino a nosotros sin quererlo, ¿verdad? Vino por la consecuencia del pecado, así que no hay nadie que se acostumbre. Por mucho conocimiento que se tenga, siempre uno va a tener preguntas y ciertos temores, ¿verdad? Aún conociendo la verdad. Ahora, a mí me gustaría también que agradeciéramos a Dios, porque yo he hablado de tu salud o de tu proceso como un milagro en diferentes facetas. Por ejemplo, según lo que me he enterado, hubo una inversión muy alta de parte del hospital en tu salud, porque medicamentos carísimos y todo eso, ese es un milagro.
yo no quiero pensar mal nunca, ¿no? Pero de repente quizá una persona que ya le invirtieron 40,000, 50,000, 60,000 dólares y no hay mejoras, no sé qué tanto una ética puede hacer que se siga con el mismo interés o con la misma fuerza para hacerlo. Pero ¿cómo ves vos ese milagro del cuidado de Dios, de tu protección, de que invirtieran tanto en vos? La verdad es que los médicos y las enfermeras del hospital en el que estuve, que fue el médico quirúrgico, según entiendo, es el mejor hospital de El Salvador. Y pues, bueno, hasta ese momento, ¿verdad? No sé cómo estará ahora el nuevo hospital, pero eran los mejores médicos, los mejores enfermeros, y la atención pues siempre fue bastante... yo pienso que Dios también pone gracia en nosotros, ¿verdad? Ya para ir finalizando este tiempo tan especial, esta plática tan didáctica, diría yo, por la experiencia que se ha vivido, ¿qué ha cambiado en vos? ¿Qué cambios has experimentado después de esa experiencia que has tenido que pudieran ayudar a nuestra audiencia? Pues han cambiado muchas cosas, la verdad. Yo tenía como una rutina diaria antes de estar enfermo, y todo eso se terminó de un día para otro. Todo el afán, el ajetreo, los pendientes, de repente pasaron a un segundo o tercer plano. Y eso hace que uno se plantee que en realidad el día a día es algo que no es tan real como uno piensa. Que es más algo que uno hace, pero en realidad no tiene tanto que ver con quién uno es. Y el tiempo que tuve para poder reflexionar me hizo ver de que en realidad no, todo lo que uno sabe de Biblia, de teología, de las enseñanzas, todo eso pierde cierto valor cuando uno tiene una experiencia como estas. Porque la experiencia es la que le da valor a lo que uno ha aprendido. Es decir, la fe viviendo una experiencia así es diferente a la fe que uno tiene cuando escucha, cuando lee, la fe que uno tiene cuando se enfrenta directamente a una situación complicada. Es una fe tan vivencial, tan propia, que ya no se siente ajena, pues, sino que se siente como propia. Por ejemplo, algo que me sucedió a mí estando en el hospital y teniendo esta condición es de que pues la sangre ya no fluía en mi interior como normalmente lo hace, y a veces salía por la orina. Y durante mucho tiempo estuve viendo, cuando iba al baño, estaba viendo una situación difícil, pues, de ver mi sangre, ¿verdad? Cuando me despertaba, mi boca sabía sangre. Y esa incertidumbre hace de que uno, pues, se plantee en realidad, ¿de verdad voy a salir de esto? Ver que pasan los días, que uno se parece al anterior, y que no hay respuesta, que los exámenes siguen saliendo mal, que la situación no cambia. Y en ese momento de incertidumbre, yo tenía que mantener una postura firme ante los demás y decirles, no, yo estoy bien, yo voy a salir, yo confío en el Señor. Y esa postura, aunque era cierta, a veces era complicado mantenerla. Pero el Señor en ese momento me dio escuché una predicación en donde se hablaba de la higuera en Habacuc. Y dice Habacuc que aunque la higuera no florezca, nosotros podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Y yo tomé eso para mí, y mi higuera era ir al baño. Y mi higuera no florecía, pero yo decía, yo sé que el Señor está conmigo y algún día voy a ver cambios. Y cuando empecé a ver que empezó a cambiar todo, ya no me sorprendió, porque yo ya había confiado en el Señor y yo ahora ya tenía una fe propia.
No era algo que había escuchado, que me habían contado, sino que yo lo había vivido y esa fe es diferente. Es algo tan propio que uno lo atesora y dice, ahora ya no me conmueven las cosas que me conmovían antes. He pasado por situaciones más difíciles que esto que estoy enfrentando ahorita. Yo recuerdo que en algunos de los mensajes que nos mandamos, que vos me mandaste, yo también, hubo algunos que me impactó. Estaba leyendo, por ejemplo, uno que vos decías, sigo tranquilo, confiando en Él, viviendo un día a la vez, sin pensar tanto en lo que ya pasó o en lo que pasará, porque sé que Él es bueno. Ese fue un fragmento de uno de los mensajes que vos me mandaste. Todos los mensajes que vos me mandabas yo se los compartía a la iglesia, pero sí sé que fue bueno, seguramente fue algo que cambió, y eso es lo que a veces la gente no aprovecha, que las dificultades de la vida deben generar algo diferente en nosotros, deben cambiar áreas que de otra manera no hubieran cambiado. Ya para ir concluyendo quizá nuestro podcast, Néstor, ¿qué podemos decir? Porque estoy seguro que hay personas que están pasando por una situación de salud, por una enfermedad o por algún problema serio. ¿Qué podemos decir o qué podemos decir a estas personas que están pasando por un problema de salud? ¿Qué palabra nace en tu corazón en base a tu experiencia, en base a lo que conoces de la palabra de Dios, para ayudarles a ellos? Algo que me quedó bien claro de todo esto es que todo pasa. Todo pasa, todo tiene su tiempo y en un momento va a pasar. La enfermedad pasa, el duelo pasa, las situaciones financieras difíciles pasan. Es decir, todo pasa y eso que me mantiene a mí, digamos, firme en mi fe es saber de que todo pasa, pero Dios se mantiene. Y cuando, o sea, sentir nosotros o saber nosotros de que Dios está con nosotros a pesar de las circunstancias, es lo que puede traer paz al corazón. Porque a veces lo que nos está afectando no es tanto la situación, sino cómo nosotros nos sentimos respecto a eso, cómo reaccionamos respecto a eso. Entonces hay gente que tiene una enfermedad y su reacción hace que se enferme aún más y que se vaya complicando su cuadro. Entonces, cuando nosotros podemos entender de que Dios está con nosotros y que en algún momento esta situación va a pasar, hay paz, hay tranquilidad. Y eso es lo que más se necesita en esos momentos, pienso yo. Y quizá yo también, agregando, me gusta mucho un versículo que es una promesa del Señor para todos los que están pasando una situación así. Dice Jeremías capítulo 33 y versículo 6, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Me encanta la promesa del Señor al pueblo de Israel, pero que también puede ser una promesa para nosotros. Las promesas de Dios pueden ser promesas también para nosotros en alguna medida. Y poder decir que Dios tiene poder para hacerlo. Y no solamente tiene poder para hacerlo, sino para revelar la verdad sobre las cosas. No solamente nos va a sanar, sino que nos va a revelar el propósito de esa crisis que en algún momento la veíamos tan grande, tan difícil, pero que lo logramos con la ayuda del Señor. Una última palabra, Néstor, para finalizar. Quisiera agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por estar conmigo, por acompañarme, pero también quisiera agradecerle por las personas de la iglesia que han sido, muchos me fueron a visitar cuando estaba en el hospital. Yo estaba en San Salvador, era complicado. Muchos donaron sangre, también unos estudiantes de la universidad. Y yo estoy muy agradecido con toda la gente. Oraban por mí, me decían, mire, estamos orando. Y
esa oración, créanme que estando allá uno solo, es bien significativa. Es bien significativa y pues yo les agradezco mucho. Algunos también nos han apoyado con cosas materiales, el Ministerio Corazón Abierto, el Ministerio de Casas de Estudio y hermanos particularmente. Y yo estoy muy agradecido con todos por todo lo que han hecho. Y por último también estoy agradecido con los médicos y enfermeras que cuidaron de mí, lo hicieron con mucha vocación. Y Dios, yo creo que Dios los puso ahí para que pudieran cuidar de mí y de mi salud, y pues solamente tengo una nota de agradecimiento. Dios te va a sacar de cualquier situación. Él tiene poder para hacerlo, porque si Él te preserva, tiene un propósito seguramente para tu vida. Y si Él lo ha hecho, es por eso. Así que Dios te bendiga. Sigamos confiando en nuestro Dios, nuestro gran Dios, en medio de cualquier circunstancia.